Una historia de nunca acabar. No le tienen miedo a la autoridad y sienten que ellos pueden hacer lo que quieren. Le estamos dando todas las facilidades a los delincuentes. Realizamos una radiografía a la ley. ¿Hay realmente un estadio seguro? Yo diría que es una ley que es totalmente chip libre. Son herramientas que se pueden utilizar mejor. Hubo apedreos y también agresiones con arma blanca. Postales que se repiten cada cierto tiempo en medio de espectáculos deportivos. Lo que debe ser un momento de encuentro para aficionados, en más de una ocasión se convierte en un riesgo para la seguridad de los asistentes a un partido, los vecinos y hasta quienes trabajan en cercanías de un estadio. Los desmanes continuaron en Macul. Hinchas colocolinos secuestraron un bus red por Vicuña Maquena en dirección al norte. Estas imágenes fueron registradas en marzo de este año. Piños que de forma temeraria toman control de buses sin importarles su propia seguridad. Acá vemos cómo un grupo impide el avance de un bus, abren extintores y lanzan petardos. Para los conductores es difícil oponerse. Horrible, ya nosotros sabemos que en la semana, fin de semana hay partido y no, ahí estamos todos estresados. Gustavo es un conductor con más de 18 años de experiencia. Nos cuenta que ha sido secuestrado por barristas en 2 ocasiones. De toda la madre llovía para allá, los cupetazos y amenazas, porque hay que andar a la pista de ellos. Yo esa vez me fui súper mal, pasando semáforo en rojo, poniendo en peligro a los demás vehículos, y porque tenía que circular. La idea era traer el bus completo, no medio bus. Así quedó el bus que conducía el año pasado, un episodio que, según nos cuenta, fue más que traumático. El bus se bloqueó completo. Y ahí sacaron un extintor, lo tiraron, lo esparcieron delante mío y todo, y ahí vino Carabineros, que está en el punto fijo Plaza Italia. Ellos pudieron socorrerme y calmarme porque yo estaba muy mal. La situación lo afectó emocionalmente. Esa tarde solo pensaba en reencontrarse con su pequeño hijo. Lo abracé, lo apreté y bueno, gracias por estar vivo, porque aquí uno salimos en la mañana y no sé si llegamos. Gustavo nos cuenta que ya no quiere trabajar los días en que hay partidos de alta convocatoria. Hizo la denuncia respectiva, pero a más de un año su caso no tiene respuestas. No hay un proceso penal para los secuestradores que salen en las cámaras o gente que participa en el tema del secuestro propiamente tal del bus, y todo queda en nada. Desde 2015, la ley de violencia en los estadios penaliza el secuestro de buses y extiende su cobertura también a otros eventos como arengazos o banderazos. Pero las dudas se instalan sobre si realmente se persiguen los delitos cometidos en coliseos deportivos. Estadio Seguro fue creado en 2011. Su misión es implementar la ley de derechos y deberes en espectáculos de fútbol profesional. Pero, ¿qué tan efectiva ha sido esta normativa? Realizamos una profunda radiografía a Estadio Seguro. Para ello solicitamos por transparencia todas las querellas presentadas por el Ministerio del Interior referentes a violencia en los estadios desde 2011. 24 horas a reportajes, tuvo acceso exclusivo a casi 3.000 procesos judiciales. Al revisar a quiénes están dirigidas las querellas, nos encontramos con algunos casos llamativos. José Luis Caroca, apodado El Visera y conocido líder de los de abajo, enfrentó un proceso por violencia en 2013, pero la causa fue concluida por la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación. El barrista quedó libre. Fue uno de los artífices de los incidentes, quien entre sus antecedentes criminales suma una condena de 5 años y un día por homicidio. En 2015 intentó ingresar a un superclásico con otra identidad. Fue sorprendido y condenado a 100 días de presidio efectivo. En 2021 fue investigado por la Fiscalía por presuntamente abastecer a grupos narcos con fuegos artificiales caseros. Era el debut de Estadio Seguro en un superclásico. Para muchos, la prueba de fuego de un plan que pretende erradicar la violencia en el fútbol. En 13 años, las querellas por violencia en los estadios solo han concluido con una condena en un 7% de los casos. Para Aldo Vidal, ex jefe de la zona de control de orden público de Carabineros y a quien le tocó coordinar despliegues para partidos de fútbol, la ley necesita actualizarse. Tenemos problemas en la persecución penal. Todo esto también confabula finalmente para no tener la respuesta adecuada
frente a esta, comillas, impunidad que se genera muchas veces a partir de delitos cometidos en los estadios. Son herramientas que se pueden utilizar mejor y es parte de los nudos que nosotros creemos que la ley puede mejorar dentro de estos 12 años donde ya necesita nuevas herramientas acorde a los tiempos y acorde a las faltas y los delitos que se cometen. Clasificamos todas las acciones judiciales de acuerdo a los tribunales donde fueron presentadas. Esto coincidió con los lugares en que juegan los equipos más populares del país. El ranking es el siguiente: 136 querellas en el cuarto juzgado, jurisdicción que tiene al Estadio San Carlos de Apoquindo. 433 en el octavo, territorio del Estadio Nacional. Y 662 ingresaron al 13º juzgado por casos ocurridos en el Estadio Monumental. En este recinto se concentra 1 de cada 5 querellas presentadas por el Ministerio del Interior en 13 años. Si analizamos estos 3 estadios como muestra, en solo 1,8% de los casos, alguien quedó en la cárcel por violencia en partidos de fútbol. Hoy día es una ley absolutamente ineficiente y una ley que es a favor de quienes cometen cualquier delito. Diría que es una ley que es totalmente chip libre. Las penas tienen que ser proporcionales a los delitos que se les condena. Por lo tanto, si tenemos que son delitos o faltas, ¿no es cierto?, de baja intensidad, dar una pena privativa de libertad a una persona que no tiene antecedentes por un delito de baja intensidad. Desde Estadio Seguro reconocen ciertas falencias en la persecución de delitos. Actualmente promueven un cambio normativo para lograr condenas más eficaces. Esas son penas que hemos trabajado con los parlamentarios y también con toda la mesa de seguridad en la cual redactamos esta reforma y en los proyectos refundidos que se dio en la Cámara de Diputados para precisamente lo que apuntas tú, a que ese porcentaje, que hoy, claro, lo podemos ver bajo, tenga mejores herramientas el Ministerio Público para que aumente y para que, sobre todo, la gente se procese por la gente que se tenga que procesar. Fueron más de 8 puñaladas las que le quitaron la vida. Peor aún, los autores del crimen serían sus rivales, pero hinchas también de Colo-Colo. En 2012, Francisco Figueroa, conocido como el Mero Mero, era uno de los líderes de una facción de la Garra Blanca llamada Los Espectros. Fue asesinado en cercanías del estadio El Teniente de Rancagua a manos de otros integrantes de la barra. Le pegaron entre 10, después entre 5 lo masacraron y entre 4 lo tiraron a una casa para él. Por este homicidio, 3 hombres fueron detenidos y condenados a 10 años en prisión. Uno de ellos era Alejandro Ñanco Carrasco, conocido como el Ardilla. Yo saqué un porte que andaba trayendo, una arma blanca, y lo agredí, mucho antes de que quedaran saltados en la reja. Y luego salgo corriendo a buscar el auto. ¿Ese corte que usted dónde fue? ¿En qué parte? No sabría decirle, yo se lo tiré, no. Luego de una década en la cárcel, su nombre aparece en 2 de las querellas a las que 24 horas a reportajes tuvo acceso. A pesar de tener prohibición de ingresar a un estadio hasta 2056, el Ardilla se las arregló para burlar reiteradamente esta medida. Ya le contaremos más de él. Desde hace más de 50 años que Erika vive en la Villa Santa Elena, a pocas cuadras del Estadio Monumental. Mi papá estaba feliz de ser vecino del Colo-Colo, porque él fue hincha y él lamentablemente después vio todo lo que se hace aquí y murió decepcionado de su club. Junto a ella caminamos por el barrio, uno que cambia radicalmente los días en que hay partidos o los denominados arengazos. No le tienen miedo a la autoridad y sienten que ellos pueden hacer lo que quieren porque la calle es libre. Y nosotros nos sentimos más prisioneros porque estamos obligados a estar encerrados en la casa. El Parque Maratón fue un anhelo que por muchos años ilusionó a los vecinos del sector. Un espacio de recreación y área verde que, según comenta Erika, no se aprovecha. Y destruyen los árboles, destruyen las plantas, maltratan a las personas. Es una justicia muy antigua, no se ha actualizado. Los pillan con todo el material de armas y de cosas en los autos porque los llevan y los carabineros los detienen, los jueces los sueltan. El bajo número de condenas por la ley de violencia a los estadios se explica en parte por la gran cantidad de casos que terminan en una suspensión condicional. Según el análisis de datos de 24 horas a reportajes, esto ocurre en prácticamente 1 de cada 4 querellas. ¿Por qué la salida alternativa de una suspensión condicional? Porque estas personas que pasaron a control de detención, que fueron detenidas en flagrancia, no tenían antecedentes en su tracto de filiación.
¿ya? Ni tampoco suspensiones condicionales anteriores. Lo que les permite el sistema, ¿no es cierto?, optar a esta serie alternativa, pero siempre, y así lo exige la ley, acompañado de la accesoria de prohibición de ingreso al partido de fútbol profesional. Es abril de 2023 y se registran varios incidentes en el Estadio Monumental durante un partido de Colo-Colo por Copa Libertadores. El sector cordillera de la Casa Colocolina protagonizó durante largo tiempo una pelea entre diversas facciones de la Barra Alba. La gran parte de los asistentes sigue el partido con atención, excepto ellos. Están enfrascados en una violenta pelea. Al menos 10 se ensañan contra otro, golpeándolo con objetos contundentes. Uno usa una máscara y un jockey de color rojo. Hay una seguidilla de acciones que logran ubicar justamente a esta persona en el lugar donde se está cometiendo este delito. El hombre se involucra en la pelea y parece estar coordinado con los demás participantes de la gresca. Se mueve con seguridad, pero es captado por cámaras desde diferentes ángulos. No solamente se queda con la imagen de la persona cuando está encapuchada, sino que al tener una secuencia de imágenes logramos captar cuando esta persona se encuentra sin esta capucha o esta mascarilla, cuando se la coloca y cuando también se la saca. El hombre porta un objeto contundente, una vara que parece ser de metal. Amenaza a varios a su alrededor y no duda en usarla como arma. El trabajo policial logró determinar que se trataba de un viejo conocido, Alejandro Ñanco Carrasco, más conocido como el Ardilla. En 2022, el Ministerio del Interior ya se había querellado contra el Ardilla por porte de fuegos artificiales. O sea, apenas salió de la cárcel por el homicidio de Rancagua, volvió a las andanzas. El trabajo investigativo de la policía fue exitoso y actualmente el Ardilla cumple una condena de 541 días de presidio. Pero entre 2022 y 2023 logró burlar la prohibición de ingreso al estadio en al menos 7 partidos. ¿Se sabe realmente quiénes ingresan al estadio? Implementar controles efectivos resultan claves para mantener la atención acá, en la cancha de fútbol, y no en violencia o delitos cometidos en las afueras. Claramente la ley hoy día y el trabajo que se está realizando en el control de la seguridad en los estadios es absolutamente insuficiente. El sistema en los controles de ingreso muchas veces es deficiente. No tenemos las personas indicadas, no tenemos la tecnología adecuada. Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional aseguran que cumplen con los estándares exigidos por ley, tanto en las revisiones a los asistentes como en el control de quienes entran a los partidos. Los controles que tenemos nosotros también, comprobar la identidad, es como uno comprueba una identidad de una persona que presenta una cédula, donde se hace una comprobación de datos de manera visual, donde se lee a través de una máquina PDA su carnet de identidad, que el carnet sea válidamente emitido. En la Cámara de Diputados ya fue aprobado un proyecto que busca reformar la ley de violencia en los estadios. La iniciativa que hoy se discute en el Senado establece la obligación de los organizadores de un partido de contar con tecnología de identificación biométrica de alto estándar. Por su parte, la NFP inició un registro piloto de hinchas que ya suma más de 250.000 personas. Los clubes profesionales licitarán el sistema el último trimestre de este año y estaría operativo en 2025. ¿Qué tenemos primero? Tenemos la tecnología que permite leer a una persona sin una base de datos, o tenemos primero la base de datos que va a permitir hacer consultas del momento que una persona entra. Y creo que eso es lo que a nosotros hoy día ha marcado la diferencia. Se trabaja básicamente en que esta ley, que ya tiene 10 años, tuvo las últimas reformas del 2015, esté a la altura de lo que el fútbol necesita hoy día. Mejor organización, mejor planificación, sobre todo la identidad de las personas que ingresan, identidad de la gente que comete delitos y también de una mejora en la gestión. Propuestas que buscan entregar seguridad a los reales aficionados del fútbol y erradicar así a quienes cometen delitos y se pasean libremente por las tribunas. Aquellos que se disfrazan de hinchas al amparo de una ley que muchas veces no condenaría eficazmente a quienes ejercen la violencia en los estadios.